Hoy quiero hablarte del Dios que nos provee de paciencia, el Dios que nos da esa virtud dentro del fruto del Espíritu Santo para que nosotros obremos como sus hijos, obremos con los demás con la paciencia, la misma paciencia que Él nos ofrece a nosotros. Dice Romanos capítulo 2, verso 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La palabra que aparece ahí al lado de paciencia es tolerar. En otras versiones es la palabra longanimidad. Esta palabra es soportar una prueba con paciencia por mucho tiempo. Tiene que ver especialmente con situaciones relacionadas con personas difíciles, personas que no son fáciles tratar. Puede ser un esposo o una esposa, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo o un jefe. Y esa longanimidad es la capacidad de soportar a esas personas difíciles, a esas personas que por lo general no toleramos, por una cantidad de tiempo mayor. Es tener dominio propio ante la provocación. Alguien nos provocó y eso provoca una reacción en nosotros. Esa reacción puede ser con paz, extender la misericordia sobre la persona, o puede hacernos intentar vengarnos, enojarnos, irritarnos. Lo que hace la longanimidad es controlar la reacción que vamos a tener nosotros, mantener la calma en lugar de tratar de vengarnos ante las ofensas que recibimos. Cuando nosotros cerramos al blanco, cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros pecamos, le causamos dolor a Dios. Y Dios, en lugar de reaccionar como muchas veces reaccionamos nosotros rápidamente, con sed de venganza o de justicia, Dios lo que hace es extender su longanimidad sobre nuestras vidas. Nosotros tenemos un Dios paciente y la razón por la que usted y yo hoy respiramos, podemos vivir, es porque Él la aplica sobre nuestras vidas. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios que continuamente está esperando que nosotros nos arrepintamos, que nosotros volvamos al camino. Dice Romanos en el verso 4, capítulo 2, el verso que leímos, que las personas hemos menospreciado su bondad. Hemos menospreciado el aguante que Dios tiene con nosotros. Tenemos en poco la paciencia de Dios. Algunas veces no solo las menospreciamos su paciencia, sino que la confundimos. La lenta reacción del Señor ante el pecado muchas veces desconcierta nuestras vidas. Él no obra como obramos nosotros, y entonces cuando nosotros pecamos y el Señor no trabaja con nosotros inmediatamente, pensamos distintas cosas. Nos preguntamos por qué Dios no nos castiga inmediatamente, o por qué no castiga a la otra persona inmediatamente. ¿Por qué no lo hace cuando una persona viola sus preceptos? ¿Por qué Dios no reacciona inmediatamente? Y entonces viene la duda. La gente, inclusive algunas veces nosotros formamos parte de esa gente, puede pensar que Dios no existe, o preguntarse por qué, si Dios existe, ¿por qué no castiga a los malvados, a los corruptos, a los ladrones, a los asesinos? ¿Por qué permite que la gente se burle de Él? O Dios es débil, o no es real, o le falta poder. Y lo que sucede, lo que nos enseña la Biblia, no es que Dios sea incapaz de hacer algo inmediatamente, sino que lo que desconoce la gente es que Dios es un Dios
muy paciente. Muchas personas no entienden que Dios extiende su amor, su misericordia, su paciencia, su tolerancia. Lo hace por amor. Otras personas cometen otro error con respecto a la paciencia de Dios, y es que la malinterpretan. Piensan que como Dios tiene paciencia con ellos y tolera de alguna manera sus malas acciones, su pecado, como ven que con el tiempo Dios no hace nada, creen que Dios termina aprobando lo que están haciendo. Como que Dios aprueba la forma equivocada en la que viven. Como creen que les va bien a pesar de lo que están haciendo. La persona puede ser vulgar, puede estar haciendo cosas que no son agradables a Dios, pero como le está yendo bien, cree que a pesar de esos errores o esas licencias o esos malos hábitos, a pesar de eso Dios los aprueba. Entonces la persona asimila y sigue adelante como si todo estuviera bien. Y lo único que muestra esta manera de pensar o esta manera de interpretar las cosas de Dios es que la persona no ha entendido lo que es la paciencia de Dios. En otra versión de la palabra, este mismo versículo de Romanos dice así: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. No es que Dios está complacido con tu manera de vivir, sino que Dios está teniendo paciencia con tu vida y está esperando, como leímos, que cambies. No es que te está aplaudiendo porque sos un pecador o porque estás haciendo las cosas mal. Si vos estás haciendo las cosas mal, la Biblia llama a eso una persona que es pecadora, una persona inmoral, una persona de doble ánimo. Y la realidad que nos dice el pasaje es que Dios no ha traído juicio sobre nuestras vidas, no porque no sea capaz de hacerlo, sino porque Él es lento para la ira y grande en misericordia y paciencia, y cada día nos está dando una oportunidad para que cambiemos. Muchos de nosotros estamos esperando grandes cosas de Dios, y de hecho las esperamos en este tiempo con mucha paciencia. Pero Dios nos está enseñando hoy que Él es el que espera con mucha paciencia también grandes cosas de nosotros, grandes cambios. La versión en lenguaje actual de este pasaje dice así: Dios es muy bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen. Pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. En la Biblia encontramos un caso muy conocido, que es el caso de Sansón. Sansón vino a la tierra con un propósito claro, vino a la tierra por una oración que hicieron sus padres, que no podían tener hijo, y vino a liberar a todo un pueblo que estaba siendo oprimido por los filisteos. El pueblo le estaba pidiendo a Dios liberación, y Dios responde al clamor de su pueblo con un hombre llamado Sansón. Un ser humano que viene a esta tierra desde el vientre de su madre con ciertas indicaciones, con ciertas instrucciones, con un llamado de Dios para hacer cosas increíbles. Y desde el principio Dios puso lineamientos en la vida de Sansón, en la vida de sus padres y en su vida. Le dijo que no tenía que acercarse a los muertos, que no tenía que beber en extremo, que no tenía que cortarse el pelo, porque había un voto especial que se llamaba el voto de Nazareo. No debía mezclarse con mujeres
de otro pueblo, eso ya estaba en la ley y él lo tenía que cumplir. Sin embargo, Sansón empieza a moverse bajo la unción de Dios, bajo el poder sobrenatural de Dios, y el Espíritu de Dios y los dones de Dios sobre su vida seguían manifestándose. Comienza a levantarse un hombre con mucha fuerza física, con mucho poder, con un corazón de guerrero, pero pronto comienza a desubicarse, comienza a violar los mandamientos de Dios, a transgredir. Comienza a transgredir todas las normas que Dios le había dado a sus padres y que le había dado a él. Comienza a acostarse con mujeres prostitutas, a emborracharse, a ir con mujeres que no eran parte del pueblo de Dios. Todo lo que se supone que no debe hacer un hombre consagrado a Dios, él lo hacía. Y parece como que sigue adelante desafiando las instrucciones de Dios. Y parece que no pasa nada. Y Dios le tuvo paciencia. Cada vez que se metía en problemas, aún con mujeres, Sansón buscaba a Dios, Dios venía sobre él, el Espíritu venía sobre él, se manifestaba con una fuerza sobrenatural y él se escapaba. Seguramente Sansón pensaba, yo soy el ungido de Jehová, nadie puede tocarme. Dios está conmigo, no importa la clase de vida que lleve, no importa lo que haga. Hasta que un día apareció Dalila en escena, ¿no? Una mujer que comenzó a rodearlo a Sansón, enviada por los filisteos para que caiga en la trampa. Y después de varios días de preguntarle dónde radicaba el secreto de su fuerza, Dalila logra cortarle el pelo y los filisteos vinieron contra él y Sansón había perdido la presencia de Dios. Había terminado con la paciencia de Dios. Había ido muy lejos. Todo este tiempo en donde él pecaba y el juicio de Dios no caía, Dios estaba extendiendo sobre él su paciencia, su misericordia, su bondad, su longanimidad. Pero en algún momento la paciencia de Dios dijo, basta, ya no más, ya no voy a permitir que sigas adelante con la vida que estás viviendo. Y Sansón cumplió en parte su propósito de vida porque mató muchos filisteos, pero murió joven y no llegó a disfrutar todo lo que Dios tenía para su vida. Tenía dones, talentos, unción, pero jugó con su vida. Erró al blanco, cometió actos ilícitos contra Dios. La paciencia de Dios tiene un límite y tenemos que entender que Dios es paciente con nosotros. Uno puede llegar a estar viviendo una doble vida y creer que no pasa nada, que nadie lo sabe, que nadie se da cuenta, menospreciando la paciencia o teniéndola en poco, ¿no? Pero en su amor, en su bondad, Dios retarda su juicio hacia aquellos que están equivocados para extender su longanimidad sobre ellos y para darle tiempo. Pero muchos se burlan, diciendo que no pasa nada, que el barba está bien conmigo a pesar de todo lo que haga, que Él me comprende. Dice 2 Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. De la misma forma que la paciencia funciona de Dios hacia nosotros, espera Dios que nosotros la pongamos en práctica hacia los demás. Si Dios es bueno, es paciente, es misericordioso,
para aquellos que violan sus leyes, y de hecho lo es con nosotros. Él espera que nosotros, como sus hijos, extendamos la gracia, la misericordia, el amor, la paciencia, la longanimidad, extender la paciencia a lo largo del tiempo sobre aquellas personas que son difíciles, sobre aquellas personas que no toleramos, sobre aquellas personas que nos rodean, que continuamente están probando nuestra fe. En este tiempo que estamos experimentando su gracia, su amor y su paciencia sobre cada uno de nosotros, hagamos lo mismo que hace Dios con nosotros, con los demás. Extendamos nuestra gracia, nuestra bondad y nuestra paciencia sobre todos los que nos rodean. Bendigo tu vida, declaramos que Dios es bueno, que ha sido bueno y que lo será. En el nombre de Jesús. Amén. Tú eres fiel, tú eres fiel, sí Señor. Ayer, hoy y para siempre, el mismo serás, tú nunca cambiarás, Señor. Tú, Señor, eres fiel. Se atreve a cantarlo con nosotros y decir: tú eres fiel. Levante su voz y diga: tú eres fiel. Ayer, hoy y para siempre. El mismo serás, el mismo serás. Tú nunca cambiarás. Tú, Señor, eres fiel. Levante su voz en alto y diga: tú eres fiel. Sí, Señor, tú eres fiel. Ayer, hoy y para siempre, el mismo serás. Tú nunca cambiarás. Dígale: tú, Señor, eres fiel. Oh Señor, tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, te adoramos, Señor. Serás. Dígale: tú eres fiel. Oh, tú eres fiel. Tú eres fiel. Oh Señor, ayer, hoy y para siempre, el mismo serás. Tú nunca cambiarás. Tú, Señor, eres fiel. Dígale: tú, Señor.